Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que es muy discutido por el nombre y son para mí las mal llamadas asambleas de rendición de cuentas que celebra Cuba, el gobierno cubano, cada 3 meses y que han sido suspendidas durante casi todo un año por los problemas por los que ha atravesado el país. Quiero aclarar algunas cosas con relación a esta asamblea. Se supone que los delegados a la asamblea provincial, cuando existía asamblea provincial, y los diputados a la Asamblea Nacional participen en estas asambleas y den respuesta y oigan los reclamos del pueblo. En mis años que estuve asistiendo a estas asambleas, que fueron alrededor de 30, 40 asambleas a las que yo fui, jamás en la vida me tropecé con un delegado de la provincia y mucho menos con un diputado de la Asamblea Nacional. Así tampoco me topé jamás con aquellos que debían ir a responder y dar respuesta a las inquietudes del pueblo. Me refiero a administradores de fábricas, de panaderías. Nunca tropecé con nada de esto. Y bueno, para hablar del tema, contamos con Zelandia Pérez, quien dirige la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE. También participará Germán López, economista, miembro de COCUDE y de Candidatos por el Cambio. Ambos lo harán desde, de manera no presencial a través de audio, pues la conexión en Cuba no ha permitido en 2 ocasiones que ellos estén presentes. Debo decir otra cosa que es importante antes de darle la palabra a, a Zelandia, es que Raúl Castro hace alrededor de 10, 12 años dijo que no le exigieran a los delegados de circunscripción que resolvieran los problemas, sino que los representara. O sea, digo, no, ¿para qué yo quiero? Es como decir, yo, Hernán, te estoy representando a ti. Eso no me resuelve ningún problema, no me da ninguna respuesta. Y bueno, hasta ese nivel llegó la situación del desprecio que el máximo dirigente del país en ese momento daba a las asambleas de rendición de cuentas y a sobre todo a los delegados. Represéntame, no me resuelvas el problema. Entonces, ¿para qué voy a esta asamblea? Zelandia, eh, ustedes han sido muy criticados porque están convocando al pueblo a las asambleas. Pero antes de caer en esta parte, quiero que me diga cómo ha sido la participación, la preparación de las asambleas, si realmente en ellas se rinde cuenta o si se hace informalmente. Mira, es un placer y un gusto volver a estar en el programa con ustedes. En cuanto a esto que me dices, llevamos más de un año sin celebrar las asambleas. Y el objetivo de estas asambleas debía de ser otro y no el se está realizando. Esta asamblea es más bien como un formalismo, como para cumplir una agenda establecida por el Poder Popular Nacional, o sea, por lo que ellos tienen establecido. No es realmente que con esto se vaya a cumplir verdaderamente el objetivo de estas asambleas. Es una cosa, netamente vamos a cumplir lo que está en la agenda establecido por el gobierno, por el Estado, por el Consejo Nacional, nada más, por la Asamblea Nacional del Poder Popular. A ver, mira,
Nosotros no buscamos con esto legitimar el gobierno, legitimar lo que está establecido por ley. No, nosotros queremos que la población entienda, comprenda y exija su derecho como ciudadano en estas asambleas. ¿Por qué decimos esto? Porque mira, ese es un espacio donde la población tiene para exigir al gobierno, a los delegados, a esas personas que supuestamente nos representan, que se cumpla nuestros derechos como población en general. Ahí nosotros hacemos nuestras demandas, nuestras quejas, nuestra inconformidad a lo que sucede en nuestra comunidad donde vivimos. Y esto es un único espacio que se supone sea democrático, entre comillas, que tenemos para esto. Nosotros queremos llegar a la población y enseñarles que esto es un espacio donde no rige organización de masa alguna, donde no debe existir si se quiere, una discriminación por identidad de género, por pensamiento, eh, o sea, por lo que tú piensas, cómo actúas. Esto es un espacio donde no existe nada de eso. Si tú perteneces al partido, si perteneces al CR, si perteneces a la FMC, esto en este espacio no cabe, no se mide. Esto es un espacio única y exclusivamente para que la población exija su derecho como ser humano, como ciudadano de este país, plantee sus quejas, sus demandas y su inconformidad con los problemas que existen en la comunidad. Eso queremos que toda la población lo entienda, que este es el único espacio que tenemos para eso, para exigir nuestros derechos, y que por eso es la importancia de la asistencia a estos lugares, a estos eventos. Me gustaría, a ver, esto lo hemos estado conversando, ¿no? Cómo el gobierno, primero, el año pasado, en el 2023, pospuso las asambleas de rendición de cuentas, aduciendo que no estaban dadas las condiciones, se habló de los cortes de energía eléctrica y demás. Luego decidió suspenderlas definitivamente bueno, y ahora, no sé si sorpresivamente o no, digamos, eh, hace unos meses el gobierno anunció que iba a realizar estas asambleas. Entonces, mi pregunta para Germán es, ¿qué ha cambiado? Si cambió algo, ¿en qué sentido ahora sí están dadas las condiciones y antes no? ¿Y en qué sentido la realización de las asambleas de rendición de cuentas es diferente que alguna vez anterior? En primer lugar, esclarecer, ¿no?, que desde que se conformó la 10ª legislatura, que es la que está en estos momentos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y eso fue en abril del año 2023, es decir, que hace año y medio ya, no se ha celebrado hasta este momento, no se habían celebrado ninguna asamblea de rendición de cuentas. Eso es violando todo lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos y en el discurso oficial, que siempre han dado a la asamblea de rendición de cuentas el carácter, que siempre le han dado a la asamblea de rendición de cuentas el carácter de básico, ¿no?, de contacto entre el gobierno, entre los gobernantes y la población. En realidad no es así, no ha sido nunca así, pero ese es el carácter que se le ha dado. Ahora, esas asambleas se fijaron en un inicio para los días finales del año 2023, en el último trimestre. Fueron suspendidas, como bien tú me preguntas, por la situación que había, incluyendo como razón fundamental los apagones.
Después, cuando debían efectuarse, de acuerdo con la suspensión, que las aplazaban hasta el primer trimestre de este año 2024, pues fueron suspendidas por un acuerdo del Consejo de Ministros, que entre paréntesis no es el organismo facultado para ello. Precisamente es el gobierno el que tiene que responder, es el que debía teóricamente ser cuestionado. Sin embargo, es el gobierno el que la suspendió. Ya en junio, ahora en junio de este año, se convocaron para este último trimestre, del día 20 de septiembre al 15 de noviembre. Y ante el interrogante tuyo de la evolución de la situación socioeconómica del país, bueno, yo no sé cuándo va a tocar fondo, pero el fondo cada vez se aleja. Cuando tú piensas que ya no puede ponerse más malo, bueno, empeora. El abastecimiento de las cosas básicas, ¿no? De las mercancías básicas para las personas y para el hogar, alimentos, medicamentos, ropa, zapatos, etcétera, es cada día peor. Está peor hoy que hace un año. Increíble, hace un año pensábamos que no podía empeorar más. Bueno, pues sí, se ha puesto peor. Germán, normalmente, antes del desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas, el gobierno hace una propaganda, hace promoción, pone carteles. ¿Cómo tú has visto en tu pueblo, en Bauta, este trabajo? La promoción, la propaganda ha respondido a lo que anteriormente sucedía. Y otra pregunta que tiene que ver con esto. Ustedes, COCUDE y Candidatos por el Cambio, han sido criticados porque están convocando a las asambleas de rendición de cuentas, pidiéndole al pueblo que vaya a estas asambleas. ¿Qué piensan ustedes que debe hacer el pueblo y por qué las están convocando? O sea, ¿por qué convocan al pueblo que participe en estas asambleas? ¿Cuál sería el objetivo del pueblo ir a ellas? Ahora bien, las asambleas en sí se están dando sin aviso, sin una propaganda previa. Es decir, aquello que ustedes que estuvieron en Cuba y se fueron relativamente hace poco tiempo, están acostumbrados a pensar en la propaganda, el delegado yendo casa por casa, el del CDR también. No, nada de eso. La asamblea es clandestina. Se están avisando por grupos de WhatsApp. Yo al finalizar la grabación de estos audios te voy a pasar una foto. Ahí yo tengo muchas, ¿no? Te voy a pasar una como ejemplo. Hoy, asamblea de rendición de cuentas. Como hoy, chicos, eso siempre se ha citado por días de anticipación. Y si fueron unas cosas formales, históricamente las asambleas, hoy en día el régimen le tiene mucho temor de que una asamblea de esas se convierta en una olla de grillos, que se les convierta en una manifestación y que las asambleas se le viren al revés porque la gente está harta en la cola del pan, en la guagua, la guagua, en donde quiera. La gente está harta, ya los antiguos come candela, ya no comen ni merengue, están todo el mundo, porque es que las necesidades son muchas. No hay azúcar, no hay sal, no hay huevo, no hay esto, no hay lo otro, las carnes, eso, leche, las dietas de los enfermos crónicos. Desaparecieron, las dietas de los niños han desaparecido. Es decir, que esto está en una situación en el cual todo está en el orden de los apagones. Y los apagones están terriblemente, ya te digo, convertidos en alumbrones. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros hemos considerado, cuando digo nosotros, te digo, bueno, muchos opositores que estamos aquí en Cuba, estamos en el interior del país, consideramos que sería bueno participar en las asambleas y cuestionar
la versión que da el régimen de la situación real. Ni es culpa del bloqueo, ni es culpa de otra cosa que del régimen, de la ineficiencia, de no tener crédito porque no pagan, de no montar, de que les dan un crédito y no lo ejecutan, como pasó con el crédito ruso, que lo anunciaron a bombo y platillo para construir 3 generadoras de electricidad, 3 plantas termoeléctricas, y no lo ejecutaron. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una situación de que la ineficiencia del gobierno llega en la recogida de basura, en el agua, en todo, incluso en temas tan contradictorios. Un país que se le han ido, que ha bajado de 11.200.000 personas prácticamente en 3, 4, 5 años a lo sumo, ha bajado a 8.600.000, es decir, que prácticamente se ha ido una parte sustancial de los cubanos residentes. Sin embargo, no hay vivienda. Tú dices, ¿pero cómo es eso? Bueno, ¿no? Hoy, cifras oficiales, faltan 800.000 viviendas en Cuba. Entonces, todas esas son las cosas que nosotros exhortamos a prepararnos y asistir a la asamblea, no para aplaudir, no es como el aplauso de foca, esa que hemos acostumbrado de las asambleas nacionales del Poder Popular y de eso, sino para ir a cuestionar y que cuestione la población. Entonces, el régimen ha evadido esa amenaza. La ha evadido, ¿cómo? Pues dando asambleas clandestinas. Esa forma. Es decir, que el hecho de que las asambleas se celebren nada más que con los factores, entre comillas, lo que ellos llaman los factores, es decir, los militantes del barrio, los organismos, la PNR, un grupo de policías que nunca había pasado eso, un grupo de policías nos da la razón. Ellos tienen miedo de que las asambleas se le vire la tortilla y se convierta en un detonante de una protesta mayor. En eso nos basamos nosotros, y yo pienso que es bueno ir a donde están los vecinos, la gente que vemos todos los días en la cola del parque, que vemos en la parada, que vemos aquí, que salimos al portal cuando en el apagón buscando un poco de aire y espantar mosquitos. Pues bueno, pues a esa misma gente aclarecerle cuáles son las razones, que no es el bloqueo, en primer lugar, que es la ineficiencia, la razón fundamental de lo que sucede en Cuba. Y ejemplos hay para ir a 10 asambleas consecutivas poniendo ejemplos. Me gustaría hacerle una pregunta similar a Joel Armenteros. Joel Armenteros es miembro del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y también está involucrado en el proceso de asambleas de rendición de cuentas, tratando de promover que la ciudadanía participe y demás, más allá de las críticas que puede él tener sobre el proceso. Entonces, aquí tenemos el testimonio de Joel Armenteros desde otra organización y desde otro lugar, desde otra región cubana. Sí, primeramente, mira, buenos días. Sí observé que estas asambleas que están dando hoy en día de rendición de cuentas en los sectores de la comunidad, sí, son diferentes a los demás, porque ya hoy por hoy el régimen lo que está haciendo es manipulando informaciones para tratar de callarle la voz al pueblo. Entonces, así ellos creen que están ya quedando de una forma libre de responsabilidades, y creen que están engañando a un pueblo que ya hoy por hoy nadie los va a engañar, porque ellos tienen conocimiento de que todo es una mentira, todo es una manipulación y todo es una corrupción. Para mí fue importante que realizaran estas asambleas de rendición de cuentas, porque es un espacio abierto donde la comunidad, o sea, el pueblo puede expresar sus inquietudes, sus necesidades, hacerle presión al gobierno, que en mi punto de vista vi que en esta manipulación no le vi tanta responsabilidad al gobierno como tal. Ellos hicieron estas asambleas como una forma de salir al paso de lo que es las críticas a la población y tratar de callarles la boca. Yo considero que sí, que debemos continuar haciéndole presión al régimen y exigiéndole cada día más las asambleas de rendición de cuentas, porque ahí en ellas
podemos continuar haciendo la presión que necesitamos para lograr tener el cambio que necesita nuestro pueblo. Zelandia, quería preguntarte, y tomando la introducción que hacía Pedro al inicio, si no están los delegados provinciales a la asamblea, y mucho menos los ministros, ni los funcionarios encargados de las empresas y demás, ¿quién rinde las cuentas? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Los ciudadanos van, eh, dan sus demandas, plantean sus inquietudes, sus problemáticas, y alguien toma nota? ¿Cómo funciona esa dinámica? ¿O cómo debiera funcionar esa dinámica? Mira, en estos momentos, con el cambio que hubo en la ley electoral, no hay una asistencia, un número de asistencia establecido para celebrar dichas asambleas. O sea, puede haber una, dos personas, tres personas, y así ellos celebran estos eventos. Deben estar, o sea, debe estar el delegado, el presidente del consejo, si pudiera estar, debe estar el jefe de sector, deben estar los administradores de los establecimientos de comercio que existan en esa comunidad, además de los agentes públicos que han sido nombrados para representar esas entidades, organismos, de las quejas establecidas por los electores, el día que el delegado tiene asignado y el horario y el local donde él tiene contacto directo con sus electores para que estos puedan plantear sus quejas, sus demandas, sus denuncias, sus sugerencias de los problemas existentes en las comunidades. Entonces, en esas asambleas de rendición de cuentas, como bien lo dice su nombre, el delegado y estos agentes públicos que han sido nombrados con anterioridad para dar respuesta a la ciudadanía de dichas quejas, deben estar presentes para dar una respuesta satisfactoria a estas personas. ¿Por qué? Porque el delegado trata, o al menos eso es lo que le dicen que haga, de dar una respuesta, pero muchas de las respuestas que dan los delegados a estos planteamientos no son satisfactorios para la población. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan insatisfechos, las respuestas se quedan en nada. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento real para dar una respuesta con base. Y entonces, lo que tiene a la población con este hastío, con este lema que tú escuchas en todas partes, de que no tienen interés de ir a las asambleas de rendición de cuentas, porque son asambleas de agua con azúcar, que nunca se resuelve nada, ni hay respuesta para nada. A mí me gustaría preguntarle a Zelandia, porque hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál fue la secuencia de este periodo de asambleas de rendición de cuentas, ¿no? Que primero el gobierno las suspendió, las canceló, digamos, las pospuso sin una fecha clara, luego las canceló. Y sin embargo, desde la sociedad civil, lo mencionaba Pedro al inicio, ¿no? Que hubo muchas críticas por este tema, se generó una alianza. De diferentes organizaciones de la sociedad civil que precisamente pedían la realización de estas asambleas, que como dice Pedro, anteriormente o históricamente, han resultado ser inútiles, ¿no? Han resultado ser totalmente inocuas. Entonces, me gustaría preguntarle a Zelandia cómo fue esa experiencia, por qué, un poco en línea de lo que comentaba antes, por qué decidieron aliarse con otras organizaciones para hacer el pedido de que efectivamente se realicen las asambleas, y cuál fue el resultado de ese proceso, y creen acaso que este llamado al ciclo de asambleas de rendición de cuentas responde un poco a esa demanda ciudadana. A ver, mira, nosotros no buscamos con esto legitimar el gobierno,
legitimar lo que está establecido por ley. No, nosotros queremos que la población entienda, comprenda y exija su derecho como ciudadano en estas asambleas. ¿Por qué decimos esto? Porque mira, eso es un espacio donde la población tiene para exigir al gobierno, a los delegados, a esas personas que supuestamente nos representan, que se cumpla nuestros derechos como población en general. Ahí nosotros hacemos nuestras demandas, nuestras quejas, nuestra inconformidad a lo que sucede en nuestra comunidad donde vivimos. Y esto es un único espacio que se supone sea democrático, entre comillas, que tenemos para esto. Nosotros queremos llegar a la población y enseñarles que esto es un espacio donde no rige organización de masa alguna, donde no debe existir si se quiere, una discriminación por identidad de género, por pensamiento, eh, o sea, por lo que tú piensas, cómo actúas. Esto es un espacio donde no existe nada de eso. Si tú perteneces al partido, si perteneces al CR, si perteneces a la FMC, esto en este espacio no cabe, no se mide. Esto es un espacio única y exclusivamente para que la población exija su derecho como ser humano, como ciudadano de este país, plantee sus quejas, sus demandas y su inconformidad con los problemas que existen en la comunidad. Eso queremos que toda la población lo entienda, que este es el único espacio que tenemos para eso, para exigir nuestros derechos, y que por eso es la importancia de la asistencia a estos lugares, a estos eventos. No me gusta ser reiterativa, no me gusta ser, porque hay personas que me dicen, ay, pero es que tú insistes mucho. Sí, yo insisto y no me canso de decirlo. Es sumamente importante que las personas entiendan la importancia de estas asambleas, la importancia de llegar ahí y decir, bueno, ¿quiénes son los que van a dirigir estas asambleas? Porque siempre vemos el delegado y la secretaria de acta. ¿Dónde está el jefe del sector que debe estar presente? ¿Dónde están los administradores de comercio que existen en mi circunscripción? Podemos y debemos y queremos que la población entienda que estas son exigencias que debemos hacer en estos lugares. Que ahí es donde nosotros vamos a buscar respuestas, no a plantear problemas. Siempre lo decimos, para eso, para plantear nuestras quejas, nuestras demandas, tenemos un día que el delegado escoge un horario y un local para presentar nuestras demandas. En las asambleas vamos a que el delegado nos rinda cuenta de estas demandas que nosotros hemos hecho esos días en específico, a no ser que surja algo antes. En estos momentos el país está viviendo una situación muy crítica. La luz, el agua, los desechos que existen, que ya cierran hasta las calles. Alguien tiene que responder por esto. Los virus están a la orden del día, no hay medicamentos. Hay hospitales que han cerrado por falta de personal, por falta de medicamentos, por falta de equipamiento. Y sencillamente el gobierno dice que está cerrado por reparación. Señor, ¿qué reparación si no hay para enfrentar una reparación de un hospital, una reparación? No hablo capital, hablo media. No existe, no existen los productos. Entonces, ¿cómo me vas a decir que un hospital está cerrado por reparación? La realidad es otra. Y estos son los espacios donde nosotros tenemos que exigir que alguien nos responda por esto.
Los productos de la canasta básica no llegan en tiempo y forma. Alguien nos tiene que responder por esto. ¿Me entiendes? Por eso no me canso de decirlo. Estas asambleas son sumamente importantes para los pobladores, la población en general, que debemos asistir. No me canso de decirlo. El tema de las drogas, con la nueva droga esta del químico, está matando la poca juventud que queda en Cuba. Entonces alguien, el jefe del sector, tiene que responder qué va a hacer con esto, porque cada día va en aumento. Esto cada día va en aumento. Y no es que no sepamos quién la vende, pero hay que hacer algo en cuanto a esto. Porque yo como población voy y doy la queja al jefe del sector, pero ¿qué se hace? ¿Cómo es que esto va en aumento? Los feminicidios en Cuba, el número de feminicidios en Cuba va en aumento. Entonces, ¿por qué no se tienen refugios para mujeres abusadas? ¿Quién responde por esto? Mira, te voy a decir una cosa. En Cuba el feminicidio va en aumento y las armas que se utilizan para cometer esto no son armas de fuego porque no es que no lo haya. Sí hay armas de fuego en la calle, pero son mínimas, son muy pocas. Entonces, cada día los feminicidios son más crueles cuando esas personas, esos entes públicos, van a tener una debida capacitación para atender las denuncias que se hacen en cuanto a esta violencia de género, porque no tienen una buena capacitación para desarrollar estas denuncias. No se cumple la ley porque están falta de conocimiento. Entonces, alguien tiene que responder a todas estas inquietudes que existen hoy en la población y no tiene respuesta. Nada, solamente eso. Y darte las gracias. Ay, disculpen. A ti, Hernán, y a todo el equipo que hace posible este maravilloso programa. Gracias de verdad. Y bueno, Cocude está a la disposición de ustedes siempre. Bueno, no nos queda más que agradecer la presencia, en este caso más virtual que nunca, de Germán González, el economista cubano, y Zelandia Pérez por haber participado en nuestro programa y por habernos ayudado a comprender un poco más cómo es el funcionamiento, la realización, la utilidad o no de las asambleas de rendición de cuentas que acaban de iniciar hace pocos días en Cuba. Y sin más, reiterar el agradecimiento y reiterar la invitación a nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.